¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a la lista Deportes. Hoy, de nueva cuenta, vamos a tener como invitado a Gerardo Lisiaga, un experto en muchísimos deportes que nos va a hablar, hoy vamos a hablar con él de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están desarrollando actualmente. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, pasamos del fútbol americano la semana pasada, el análisis del Super Bowl, nos diste los detalles finos y ahora, más que centrarnos en los detalles finos, quisiéramos que nuestro auditorio pueda conocer un poco más de algo que tú narraste y estuviste en los Juegos Olímpicos de Invierno. Todos, cada 4 años, vemos lo que son los Juegos Olímpicos de verano, múltiples disciplinas deportivas, vemos el tenis, que si ganan la famosa medalla olímpica que logró Djokovic en París en el 2024, vemos al Dream Team de básquetbol desde el 92 ahí con Michael Jordan, y bueno, todos estamos familiarizados, Usain Bolt en los 100 metros, pero existen también los Juegos Olímpicos de Invierno y ahí, por no tener esa tradición, no tener nieve, no tenemos atletas que lleguen a participar de manera recurrente ahí, está muy focalizado en ciertas regiones, no se habla mucho, pero hoy por hoy están en todos lados y quisiéramos aprovechar el foro, el espacio de esta semana para que tú nos platiques, mi querido Gerardo, sobre estos Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Qué nos podrías empezar a decir sobre esto? Pues mira, para empezar, yo muy contento porque pues yo sí sigo los Juegos Olímpicos de Invierno, tuve la oportunidad de transmitir con viejas glorias, o sea, con Sonia Alarcón, hicimos en Mexicana 94, hicimos Nagano 98, estuve en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City con el equipo de entonces de Televisa. Y la verdad es que a mí en lo particular siempre se me ha hecho espectacular por algo que tú acabas de mencionar. No es nuestra cultura, no tenemos nieve, somos un país tropical. Definitivamente el deporte que manda en México es el fútbol. Ha habido otros deportes satélites que se han hecho con la televisión, como tú bien sabes, el fútbol americano, que es específico de la tele, y el béisbol, que bueno, se practica aquí desde hace muchísimos años. Yo te puedo decir que soy Diablo Rojo del México, en fin. Pero los Juegos Olímpicos de Invierno es una oportunidad de ver verdaderamente si en los Juegos Olímpicos de verano el espíritu del ser humano está a prueba, en los Juegos Olímpicos de Invierno es el doble. Simple y sencillamente porque luchas contra los elementos. Lo más que te puede pasar como un atleta, por ejemplo, de fondo, o un maratonista en los Juegos Olímpicos de verano, es que te enfrentes a un tema del calor. En el momento que se desarrolle la prueba, haya muchísimo calor. Por eso las pruebas extenuantes de la marcha las hacen inmediatamente en la mañana, muy temprano. Pero aquí no hay de otra. Aquí tienes que salir allá 18 grados bajo cero, que yo ya estuve a esa temperatura, o casi 50 grados bajo cero, que no me tocó, pero con los 25 de Salt Lake City en la montaña, te da para darte cuenta que son verdaderos superatletas. Y lo único que te puedo empezar a decir, mi querido Alfredo, son los Juegos Olímpicos número 25 de la historia. Los primeros se hicieron en Chamonix, en Francia, y involucrado el varón Pierre de Coubertin con toda la serie de gente que quería unos Juegos especiales para el invierno, cuando se hicieron los Juegos en 1924, los primeros Juegos, y México, para aquellos que no lo saben, participa en la segunda edición, en San Morí, en 1928, y ahí te va el dato duro. Es la mejor participación de una delegación mexicana en Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Por qué? Pues porque el carrito de bobsled de los mexicanos quedó en el lugar número 11. Y entonces es, sin duda, la mejor participación que ha tenido un equipo mexicano en toda su historia. ¿Qué es lo que hay que decir de esta delegación? Va a ser la delegación que ha dejado
una huella imborrable, mi querido Alfredo, por varias cosas que tienen que ver no únicamente con el deporte, sino algo que el Comité Olímpico Internacional está explotando más últimamente, que es que vean que el valor y la superación del espíritu es lo más importante. Y para eso, la delegación mexicana pisó fuerte en Milano Cortina y ha pisado fuerte en serio. Te doy algunos datos rápidos por los cuales la delegación mexicana ha dejado huella y que además las historias están circulando en todo el mundo. Es la primera competencia entre mamá e hijo que participan en unos Juegos Olímpicos en esquí alpino. Bueno, la disciplina que quieras, no en esquí alpino. Es la primera vez que una mamá y un hijo compiten al mismo tiempo en unos Juegos Olímpicos. Es la primera vez para un mexicano que califica por segunda ocasión en Juegos consecutivos a la final del patinaje artístico con Donovan. Es la primera mujer con Regina que participa en la prueba de fondo en 10 kilómetros. Y es, sin duda, el equipo que obtiene las mejores marcas, quitando San Morí en 1928, tiene las mejores marcas y se convierte en la mejor delegación mexicana en Juegos Olímpicos porque Alan Corona hace un carrerón en los 10 kilómetros y se queda a 7 minutos y cacho de el gran líder, el famoso noruego que gana todos los oros posibles. Entonces, de entrada te digo eso, es la mejor delegación y al Comité Olímpico Internacional que está buscando estas historias le ha regalado, sin duda, 3 de las más importantes. Donovan Carrillo, Sara Schlepper con su hijo Lasse Gagiola, que por cierto, para quienes me preguntaron por qué se llama Lasse el hijo de Sara, se casó con un mexicano, con Federico Gagiola. Bueno, es que ella era gran admiradora del noruego en esquí alpino, Lasse Juss, usted lo debe recordar, 8 medallas olímpicas, de los más grandes ganadores en todos los tiempos, y por eso le pone Lasse a su hijo. Y bueno, Regina rompe la barrera de las mujeres en la prueba de 10 kilómetros y se convierte en la primera mexicana y en la primera mujer de nuestro país en lograr finalizar la prueba. Participar, ojo, calificar, porque no le regalaron nada, ¿eh? Su calificación la consigue en el Campeonato Nacional de Chile y de esta forma está participando. Así es que lo primero que te puedo decir, mi querido Alfredo, es que esta es la mejor delegación, que las historias de Sara y su hijo le han dado la vuelta al mundo, que la historia de Donovan Carrillo le ha dado la vuelta al mundo, que la historia de Regina le ha dado la vuelta al mundo. En la delegación más nutrida de México, 5 atletas en 3 disciplinas. Ok, pues muy bien, mi querido Gerardo. Fíjate que varias personas nos preguntan y nos dicen, ¿cuál es la diferencia en cantidad en países participantes? Podemos ver que los Juegos Olímpicos de verano entregan 329 medallas. Hay que recordar que se toma siempre el parámetro de la medalla de oro, ¿no? También está plata, bronce, puede llegar a existir algún empate, pero bueno, estamos hablando de 329 competencias donde se va a entregar una medalla de oro. Los Juegos Olímpicos de invierno, estamos hablando de 109 medallas de oro que se entregan. En París 2024 tuvimos 10.500 atletas. Actualmente en los Juegos Olímpicos de invierno estamos en 2.800, 2.900 atletas. Cuando hablamos un poco de estas cifras, mi querido Gerardo, podemos ver que si tú te dedicas, tú lo acabas de decir, al maratón o te dedicas a deportes al aire libre, podrías tener casi todo el año para estar entrenando. Estos atletas que compiten en el invierno, en los meses que no hay invierno, se van al otro hemisferio, descansan, reposan, se preparan de manera diferente. ¿Cómo es la vida de un atleta que compite en estos Juegos Olímpicos de invierno? Más allá de esta competencia, ¿cómo es su dinámica de vida? ¿Tú podrías decirnos algo? Sí, claro. Mira, por ejemplo, te pongo mira,
Va a quedar perfecto el ejemplo de Regina Martínez. Regina Martínez llama muchísimo la atención porque resulta que se va a Minnesota a estudiar medicina y ahí, ante las terribles nevadas y las temperaturas bajo cero, de 50 bajo cero en Minnesota, en los Estados Unidos, Regina empieza como a no poder salir, a empezar a deprimirse, ¿sabes? Y entonces ella encuentra en el esquí la forma de salirse de su casa y de repente le encanta la competencia y ahí descubre el esquí. Y ahí a los 28 años, a los 28 años ella decide que va a participar en el esquí y que quiere llegar a los Juegos Olímpicos. Obviamente termina esta parte de su carrera de medicina en Minnesota y le dan la residencia en Miami. En Miami no hay nieve, en ninguna parte del año. ¿Qué es lo que hace Regina? Empieza a entrenar en lo que hacen todos los esquiadores. Hay un equipo específico para entrenar en verano, hay bastones. Sí, obviamente no son bastones que tienen la punta, como la tienen la punta los que se encajan en la nieve, y lo hacen sobre rollerblades. Son unos esquís que tienen ruedas, como si fueran los patines de línea, que tú conoces bien. Son unos esquís que tienen ruedas. Y entonces ella entrena exactamente las mismas distancias y hasta más. Cuando tienen los rollerblades, entrenan más. En verano se entrena más que en invierno. ¿Por qué? Porque no hay otra fórmula de encontrarle que tu organismo entre en ese estado de resistencia. Por ejemplo, los esquiadores, lo mismo. Hay lugares específicos donde te ponen algunas superficies para que intentes tratar de imitar en un tipo la nieve, pero los deportes que siempre tienen esa oportunidad de entrenar son los patinadores, el hockey, el curling, porque te recuerda que el curling también, aunque yo digo es un deporte de vagos, bueno, no de vagos, perdón, es un deporte recreativo, sí tienen los espacios cerrados para seguir entrenando todo el año, pero los que están en el campo traviesa sí sufren. ¿Cómo lo tienen que hacer? Con rollerblades. Todos entrenan con rollerblades. Y la diferencia que dices de los atletas de verano es esta, es el clima. En la mayor parte del planeta puedes hacer deporte de verano. En la mayor parte de los Juegos Olímpicos de invierno, todos son, si te fijas, países donde hay nieve, en los nórdicos, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Italia, hay una parte de España, pero pues realmente no con todas las condiciones, y de esa forma, pues todo se centraliza en un solo lugar. Por eso, como dato adicional, te voy a decir, los Juegos Olímpicos de verano ya no son rentables, son caros. Los Juegos Olímpicos de invierno son los que sí le dejan dinero a todos. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes que construir nada, Alfredo. La montaña ahí está y cuando llegue el invierno, en los meses de muchos países son octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, porque hay muchos países que no conocen la primavera. Pero ya están las instalaciones, ya tienes la montaña, que es donde se desarrolla la mayor parte, ya tienes las pistas de hielo, ya tienes la pista de patinaje, ya tienes el hall de hockey. Esos son los deportes, los juegos más rentables para el Comité Olímpico Internacional. Pero sí, los atletas de nieve obviamente sufren cuando no es temporada. Y fíjate qué interesante lo que dices ahorita, Gerardo, porque hay dos cuestiones que me gustaría que pudieras comentar. Primero, aunque estamos hablando de 10,500 atletas en el verano contra 2,800 en el invierno, tenemos 206 países en el verano y tenemos 92, 93 países en el invierno. Eso quiere decir que, aunque sean delegaciones más pequeñas, vemos que prácticamente hay un gran número de países que están compitiendo. Y cierto, o sea, en los Juegos Olímpicos pasados de invierno que se desarrollaron en China, Noruega tiene el primer lugar, Alemania tiene el segundo lugar
Y bueno, Estados Unidos y China como potencias económicas por encima de todos los demás también están ahí tercero y cuarto, pero en el verano Estados Unidos y China están en los primeros 2 lugares. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Bueno, sí hablamos que en el verano hay potencias económicas que se traducen en los resultados deportivos. Muchos países dicen, el reflejo de mi poderío económico como país se puede ver reflejado en los Juegos Olímpicos de verano. Pero aquí, si nos vamos a los Juegos Olímpicos de invierno, vemos más bien otro tipo de variables o de factores que sí tienen, en este caso, la nieve, pero también podríamos observar otro tipo de ventajas más allá del clima que pudieran llegar a tener. Tú sabes, Gerardo, en este caso, Noruega, Alemania, Suecia, estos países, si son escuelas importantes para que se pretenda que los atletas vayan allá, como en el tenis se busca ir a Florida, se busca ir a California, se busca ir ahora a España, Italia, Francia. ¿Hay alguna escuela de alguien que ve como una situación aspiracional? Yo quiero ser esto. ¿A dónde tú le dirías que se tiene que dirigir? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería tu recomendación ahí? La escuela de Noruega. ¿Qué quieres? ¿Descenso? ¿Esquí alpino? ¿Patinaje? Lo que me digas. Los noruegos por eso son los número 1. Por eso ni los Estados Unidos ni China se les va a acercar, ni Japón. Y mira que Japón se llevó la medalla de oro en patinaje artístico de parejas. No los van a alcanzar, y hay un gran secreto. Es prácticamente el deporte obligatorio. Cuando tú sales, la mayor parte del país está nevado, o sea, está nieve en todos lados. Entonces los niños desde bebés, antes de caminar, se dice, les ponen unos esquís y los tiran a la nieve y solitos le encuentran al tema. Pero es tan importante la escuela noruega que ahí te va el dato. Tiene la escuela noruega alumnos de 122 países. Y mira que nada más compite 92. De 122 países. Ahí se quiso ir Regina. Regina Martínez, cuando a los 28 años dice, quiero ser esquiadora y quiero participar en los 10 kilómetros libres, se va a Noruega y encuentra una resistencia y un rechazo porque decían los entrenadores noruegos, hombre, esta mujer tiene 28 años, nuestros niños empiezan a los 4 años, Alfredo, a los 4 años. Pero bueno, finalmente ella es autodidacta, se regresó con todas las tristezas del mundo. Este es el gran valor de Regina, por eso su historia le dio la vuelta al mundo. Es una doctora que a los 28 años se encuentra esta parte y después se va a Miami y lo intenta, no la entrenan en Noruega, se regresa, es autodidacta y termina la prueba. Pero Noruega tiene otra gran bendición, Alfredo. Si tú quieres ser un competidor invernal, ¿de dónde crees que es Lucas Pineiro, el que acaba de ganar la medalla de oro en el Super Slalom aquí en Cortina? Es brasileño, sí, pero su padre es noruego. Y el niño toda su vida la vivió en Noruega. Es más, llegó a participar por Noruega hasta que yo creo, bueno, pues como buena madre brasileña, la mamá brasileña debe haber estado todo el tiempo, compite por tu país, Brasil también es tu país, Brasil, vos es país, vos es país también, ¿no? Y entonces, Lucas Piñeiro entrena en Noruega, que ganó la medalla de oro. No es únicamente, estos juegos se van a recordar, Alfredo, ojo, sí, por todas las cosas buenas, las malas, la catástrofe que le pasa a Malini, el patinador estadounidense que iba a ganar el oro y se fue hasta el 8º lugar, ni siquiera subió al podio. Por muchas cosas se van a recordar, por las caídas y las fracturas en la montaña, terrible, en la montaña de Borneo, pero este va a ser uno de los momentos más grandes del deporte. Es decir, un brasileño, un latinoamericano, un brasileño gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina. ¿Qué hizo este muchacho? Se fue a Noruega. ¿Quieres competir? Se van a Noruega. ¿Cómo es que Alan Corona, el mexicano, ojo,
hace tan buen tiempo. El mejor tiempo registrado por un mexicano en los 10 kilómetros lo hizo Alan Corona en estos Juegos. ¿Cómo lo hizo? Su esposa es noruega. ¿A dónde se fue? Se fue a Noruega. También es autodidacta, porque pues ya llegó grande a Noruega y los entrenadores, al igual que Regina, bueno, no le hicieron mucho caso. Pero ese es el gran mérito de Alan. Es autodidacta y entrenó y se fue a Noruega. Creo que el punto es, ¿quieres tener un gran competidor para Juegos Olímpicos de Invierno? Llévalo a Noruega, porque además en Noruega desde muy niños hay una subvención económica fortísima para los atletas que hacen deporte en Noruega. Así es que, bueno, va a ser imbatible. Noruega es imbatible, de verdad. Pues, mi querido Gerardo, ya después hablaremos un poco de otra metodología que tienen los noruegos que acabo de ver en un documental. Les prohíben tener el ranking y competencia a nivel de primero, segundo, tercer lugar cuando son muy chicos porque quieren que primero lo disfruten, se desarrollen y mejoren. Y eso yo creo que lo podremos ver en otros deportes. Realmente lo que más gusto me da todo esto es ver la expertise, en verdad, de Gerardo. Es impresionante cómo domina estas disciplinas, este manejo de tema. Gerardo, te felicito. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que contigo nos podríamos quedar 50, 60 minutos hablando de muchísimos deportes. Lamentablemente aquí el tiempo que tenemos no es tan amplio como tus conocimientos, pero tendremos en la cápsula de nuestra siguiente semana tendremos otros temas para poder hablar, pero creo que nos has dado un panorama muy amplio a todos los que nos gusta el deporte y en específico a los que están en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Algo más que agregar, mi querido Gerardo? Nada, me voy a quedar con lo que dijo Donovan Carrillo. Persigue tus sueños, los sueños se cumplen, para que vean que no hay límites cuando el espíritu quiere. Y yo cerraría, mi querido Gerardo, con algo muy parecido. Si inician no tan jóvenes, a los 28, muchos grandes entrenadores dicen, llega el que no desiste, no el que tiene más talento, porque el que tiene más talento puede desistir muy pronto, pero el que nunca se vence, el que siempre está luchando, el que no desiste, el que se cae y se levanta, el que cae y se levanta, esa persona que nunca deja de luchar. Lo vimos ahora con Kim en el golf, después de una historia de tragedia, gana, de tantas adversidades que tuvo y dice, nunca me rendí. Entonces, yo creo que eso es lo bonito del deporte. Mi querido Gerardo, en verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Que tengan buen día.